Prepárense porque Primera de Juan es tremendamente un libro muy, muy lindo y de mucho aliento para nuestras vidas, Primera de Juan. Y además muchas cosas nos va a enseñar la palabra de Dios en Primera de Juan. Primera de Pedro capítulo 5 dice la palabra de Dios, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. No hagan otra cosa, este es tu trabajo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no es así, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bendición, ¿eh? Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Así para aclarar nomás también, los ancianos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia va a decir muchas veces esto. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un momento, Dios dice, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, parece que cambió de tema aquí, ¿verdad? Pero no es un cambio de tema, porque atienda el versículo anterior, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y viene el versículo 10 y 11, él va a cerrar y dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y esto parece ser como una canción, y al terminar vamos a cantar esta canción entre paréntesis, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Miren, señores y señoras, Dios es el Dios de toda gracia y Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Cómo te hace sentir eso? Yo me siento un privilegiado realmente. Pedro estaba hablando del fuego de la prueba un poquito antes del versículo 9 y el 8, porque el adversario está allí como león rugiente. Y en medio de hablar del fuego de la prueba, de la persecución, Él nos está recordando que aunque el sufrimiento encontramos en toda la carta del apóstol Pedro, porque iba a venir una fuerte persecución después. Pedro, cuando termina de escribir esta carta, se venía ya la persecución al cristianismo, iba a ser fuerte, muy fuerte. Y él está animando antes, por la gracia de Dios, Dios ya le habrá dicho esto al apóstol Pedro, escribió una carta porque se viene una persecución y les anima a resistir firmes en la fe. Y hoy nosotros estamos en la misma condición, necesitamos hacer esto mismo. Esto mismo le dijo Santiago a la iglesia en Jerusalén, porque Santiago estaba ahí en Jerusalén. Pedro escribe a la iglesia, comienza escribiéndole a la iglesia en Bitinia, dice capítulo 1, Capadocia, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está un poco ahí en la zona, hoy sería la zona de
de Turquía, Asia Menor, en la zona donde estaba también, estaba la iglesia de Éfeso, Esmirna, todas esas iglesias estaban todas en esa zona, y en esa zona había llegado el evangelio, así que Pedro le estaba escribiendo a ellos, pero Santiago le escribe a la iglesia de Jerusalén, aunque era para todos, pero es para la iglesia de Jerusalén, y él le dice así, Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que hay una frase, hay uno de los escritores que data del año 268, 296 después de Cristo, Atanasio de Alejandría, es uno de los hombres de Dios, realmente un gran siervo de Dios, fue el hombre que se le atribuye a él haber puesto los 27 libros del Nuevo Testamento, es uno de los que más vio su vida por la gracia del Señor. Y él leyó este versículo en Santiago capítulo 4, y él lee este versículo que me parece normal a mí. Él era de Alejandría, así que era una ciudad griega, así que él lo lee en griego, ¿verdad? Nosotros leemos en español, él leía en griego, ¿verdad? Y descubre que detrás de este versículo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, hay una secuencia legal. Y él dice, hay una orden judicial detrás de esto. Alejandro de Alejandría dice, hay una orden, Atanasio de Alejandría. Él dice, hay una orden judicial de desalojo para el diablo. Hay una orden judicial. Dice la palabra someteos, en el griego upotazo. No es solo obedecer, es colocarse, nosotros, en este caso, someteos pues a Dios, es colocarse bajo el rango de autoridad de la orden superior del Señor. Y esto no es algo pasivo, es ponerse bajo la autoridad directamente del que es Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el enemigo no puede tocar lo que pertenece al Rey. En segundo lugar, él dice, resistid al diablo. Y aquí la palabra de Dios es antistemi. Y eso es, antistemi es oponerse con autoridad legal. Es decir, hay una autoridad legal, hay un juicio que ya, digamos, tiene una sentencia, hay una autoridad legal. Es enfrentarse en un tribunal, pero no para pelearse físicamente. No estamos tratando de vencerlo a él. Estamos mostrándole al diablo el veredicto. Ya hay un veredicto que ya fue firmado, porque ya hay una autoridad legal. Y dice la palabra de Dios, luego, entonces él huirá de vosotros. Y acá huirá es feugo. Feugo es una palabra griega que lo que quiere decir es que en realidad él va a huir aterrorizado ya por esto. Es como un criminal que comienza a huir de la policía o de una orden judicial, ¿verdad? Huye de una sentencia que ya no puede evitar. Es algo que ya le está presentado, que ya está firmado y que ya el enemigo tiene y que ya sabe. Así que ante esa evidencia Satanás huye y huye de vos. No porque vos seas más fuerte, sino porque sabe que el caso ya está cerrado. Y cuando tengas un problema o cuando estés en una guerra espiritual, ora al Señor diciéndole, Señor, me someto a ti, Dios Todopoderoso. Resisto al diablo que va a huir de mí. Y lo haces en el nombre del Rey, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor va a hacerlo. Así que esto es un poco lo que es es el contexto del versículo 10 y 11, más el Dios de toda gracia
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vos comenzás a crecer en la palabra de Dios, vos vas a sentir muchas veces rechazo. A mí me pasó. Vas a sentir también persecución. A mí me pasó. Aún en la misma iglesia o fuera de la iglesia, muchas veces tienen razón porque no entendés muchas cosas y vos crees que las cosas así nomás tenés que hacerlas, ¿verdad? Y hay veces que me ocurrió a mí que yo hacía cosas que a mí me parecía que se veía lo normal, pero no entendía algunos temas. Muchas veces fueron sin razón. Y cuando pasaba esos momentos difíciles, a veces estaba solo en mi casa. No soy de ser demasiado exteriorizar lo que me duele. Me callo bastante veces, estoy bastante callado en general hasta hoy. Y a veces mi corazón cantaba suavemente una canción que dice: cómo es importante, mi Jesús, sentir que tú estás conmigo. Poder oír tu voz hablando tan suavemente a mi corazón diciendo: mi siervo, no temas, no temas, yo te escogí. Sé que es difícil, mas confía en mí. Confía en mí y entonces tú verás mi poder. Y a veces lloraba esa canción mientras cantaba varias veces, porque no entendía qué es lo que pasaba, ¿verdad? El Señor mostró su poder muchas veces y yo puedo ser testigo de su amor muchísimo, muchísimo. Con el tiempo esa canción se hizo realidad en mi vida. Y Dios, un día tienen que cantar esa canción aquí los músicos. Pueden hacer así, me hacen feliz. Yo creo que Moisés de alguna forma escuchó esa canción cuando tenía a la caballería de Egipto detrás de él. Y vio cómo se abrió en dos el Mar Rojo. Él vio cómo Dios mueve montañas y hace milagros cuando caminaba en el desierto. Su poder obraba. Miren, cuando tenía 15 años, acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y entre los 15 y los 20 años, toda mi familia abrazó la fe en Cristo. Fui el primero en la familia. En esa edad, a los 18 años, terminé mi colegio y elegí la carrera que iba a seguir, ¿verdad? Entonces, ingeniería en informática, y ahí ya estaba jugada mi carta en cuanto a eso. También estudié administración de empresas en la Nacional. Cuando cumplí 20 años, y de entre los 20 y los 30 años, terminé mi carrera. Ya a los 22 años tenía el título universitario. Me casé con la mujer más linda que había en la iglesia, que hoy no se sintió bien, me escribió hace un minuto para que Dios bendiga el día de hoy. Y nacieron entre los 20 y 30 años mis 3 hijas. Dios me daba un voto de confianza de darme 3 vidas para que yo le cuide. No iba a ser fácil, dije. Sandra sí era chiquitita, ahora como Naomi, ¿viste? Como ahora Naomi. Así que a los 30 me contrataron varias compañías internacionales, varios bancos. Trabajé para el Citibank y el Banco Santander. Viajé por todo el mundo para capacitarme, pero también era pastor. Así que tenía una definición que si me iba a viajar era de lunes a viernes porque sábado y domingo tenía que estar en la iglesia.
Mientras tanto, mi familia crecía, ¿eh? Y antes de cumplir los 40 años fundé la compañía que hoy sostiene también mi entrada financiera, que es Grupo Inventiva, ¿verdad? Todo será para la gloria del Señor. La Biblia siempre nos enseña a pensar en el futuro, a tener la perspectiva celestial. Y algunos se preguntan, y bueno, ¿pero qué hacemos ahora? ¿Qué hay del hoy? Y bueno, Pedro tiene algo que decirnos también. Pedro nos informa de algo que Dios está haciendo en nosotros aquí y ahora. Y Él nos dice que después de haber padecido por un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia nos va a hacer ¿qué cosa? Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Así que, en tercer lugar, nuestras pruebas están edificando, en primer lugar, el carácter cristiano. El mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así el énfasis en esta parte del texto está en la frase Él mismo. Él, el Señor, Él va a hacerlo. Es decir, Dios directamente va a estar involucrado en perfeccionarnos. Dios directamente va a estar involucrado en afirmarnos, en fortalecernos y en establecernos. Entonces, si alguna vez te preguntaste si Dios está involucrado en tu vida, más bien tenemos que preguntarnos cuando llegan las pruebas y recordarnos que Él mismo, Él está involucrado. No porque yo sea digno, sino porque Él es Dios y Él es el Dios de toda gracia. Y Él nos ama en Cristo. Pedro nos está diciendo que si bien Dios completará este proceso en el futuro, Él nos va a equipar ahora mismo. Y esto es lo que nuestro Dios y buen Dios está haciendo a través de las pruebas. ¿Qué está haciendo Dios a través de las pruebas? Nos está equipando. Nos está equipando. Así que este Dios fiel, buen Dios que tenemos, en primer lugar, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a sanar tu corazón cuando la vida te ha roto el corazón en pedazos. Así que fíjense, entonces lo que hace Dios, Dios sana tu corazón. Dios mismo os perfeccione, dice la Biblia. Y esto es algo que Dios está haciendo ahora mismo. ¿Saben qué está haciendo Dios en tu vida cuando vos decís, ya esta prueba, Señor, qué va a pasar conmigo? Yo no sé qué pasa. Dios sí sabe. Dios está contigo y Él te está perfeccionando. Miren, 13 veces en el Nuevo Testamento hay esta palabra, os perfecciona. Y lo que Dios está diciendo es que Dios te está ajustando, Dios te está arreglando para que vos puedas hacer las cosas en orden. Y aquí el verbo perfeccione expresa la idea de reparar algo que ha sido afectado, que ha sido deteriorado por el uso, como ocurre con un arma después del combate. Por tanto, el Señor restaura a los que están heridos, a los que están doloridos en la batalla de la fe. ¿Se están desmoronando en la vida? Le pregunto. ¿Está tu corazón roto? ¿El sufrimiento está golpeando tu alma? ¿Sentís como que lo que te sucede a nadie le importa? Y parece que Dios no está apareciendo tanto en tu vida. Si el apóstol Pedro estuviera aquí, Pedro te diría, el sufrimiento en realidad es una prueba de que Dios está contigo. Y Dios está involucrado en este sufrimiento, porque donde hay un corazón quebrantado, nunca se olviden que el médico divino está presente. Él está remendando y cosiendo un corazón roto. Y lo está haciendo de todo corazón. Y cuando otros abandonan,
y te abandonan, Dios restaura. Él es el Dios de toda gracia y Él es el sanador de corazones quebrantados. Así que Él te perfecciona, pero en segundo lugar, Dios pone fuerza en su carácter cuando el sufrimiento intenta abatirte. Dios pone fuerza. Y Pedro continúa escribiendo y dice, el mismo os perfeccione, pero después dice, afirme. Y el verbo afirmar significa hacer firme o serte sólido en la vida, de la idea de la perseverancia, sujetarte con firmeza al Señor. La palabra griega que se traduce afirmar es una palabra transliterada de la palabra griega esteroides. Es decir, es el aumento de la fuerza muscular, la resistencia. Y así como también combaten enfermedades, los esteroides, cuando sean usados en forma efectiva y adecuada. Y esto es como si Pedro nos estuviera diciendo que en realidad se nos ha inscrito en un programa de fisicoculturismo espiritual y el gimnasio se llama sufrimiento y su entrenador personal es el mismo Dios. Y Pedro nos está diciendo que en lugar de destruirnos, el sufrimiento pone nuestro carácter espiritual cada vez más fuerte. El sufrimiento hace cristianos estables. El sufrimiento hace cristianos más capaces de mantener un buen testimonio y de soportar bien bajo presión. Eso hace el sufrimiento. El mundo, nuestra carne, el diablo, no quieren nada más que derribarnos. Y Dios tiene la intención de usar ese mismo sufrimiento para edificarnos. Así que bueno, os perfeccione, afirme. En tercer lugar, dice la palabra de Dios, fortalezca. Y la palabra traducida fortaleza es una palabra que significa colocar sobre un fundamento firme. Eso es fortalezca, está sobre un fundamento firme. Es ponerlo en tierra firme, anclar tu vida mientras los vientos van a soplar contra vos. Vos vas a estar firme. Y la palabra griega fortalecer también quiere decir llenar de fuerza. Eso es fortalecer. Os perfeccione, afirme y llenarte de fuerza. Aunque se usa con ese sentido, es Dios mismo el que nos llena de fuerza cuando sucumbimos a los vientos de la adversidad y caemos. Y entonces Él nos vuelve a poner fuerza. Dios ve dónde hemos caído y Él sabe de nuestro espíritu que está abatido. Él ve nuestras lágrimas, Él conoce nuestras debilidades y por eso Él nos afirma. Es decir, nos llena de fuerzas y Él sabe que Él es el Dios de toda gracia. Así que Dios no solo sana tu corazón cuando la vida te rompió en pedazos el corazón. Él no solo pone fuerza cuando el sufrimiento intenta abatirte. Él no solo te pone de pie cuando las pruebas te intentan derribarte, sino que en cuarto lugar dice, el Dios estabiliza su vida cuando las pruebas intentan destruir tu fundamento. Y Pedro escribe, Dios mismo os perfeccione, es decir, te va a reparar, te afirme, es decir, te va a edificar, fortalezca, es decir, te va a levantar y establezca. Y el verbo establecer se refiere a poner un fundamento firme. Pueden escribir todas estas cosas ahí en su Biblia. Yo les puedo asegurar que después se van a acordar y van a decir, esto era el versículo que yo necesitaba leer hoy. Se refiere a poner un fundamento firme. Aquí
tener la idea de colocar tus pies sobre una base firme. Dios coloca los cimientos para que puedas estar firme con tus pies y te mantengas erguido frente al enemigo que procura hacerte caer. Mateo capítulo 7, versículo 27 dice: descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es el Señor de toda gracia. Y Pedro nos está diciendo, no está siendo redundante aquí cuando dice perfeccione, establezca, fortalezca, sino que él está agregando matices a cada palabra. Está diciendo que no solo cuando llegues al cielo, sino aquí y ahora, en este planeta, en la tierra, Dios te va a perfeccionar. Él te va a establecer y Él te va a fortalecer. Así que puede parecer que los cimientos tuyos se están derrumbando un poco, o están cambiando, o capaz están temblando, como los edificios cuando viene un terremoto. Pero Dios mismo promete darte el apoyo que necesitas. Así que puedo entender en este verbo que Dios mismo te va a asentar. Eso es lo que dice acá. El sufrimiento tiene una forma de sacar los cimientos falsos de tu vida, esos cimientos que son inestables, que están debajo de nosotros, y descubrimos a veces que nuestras bases eran bases de puro cartón, y que no nos íbamos a poder estar firmes. El sufrimiento nos muestra lo que verdaderamente somos. Y adivinen lo que descubrimos. Descubrimos lo que verdaderamente importa. Descubrimos que debajo nuestro están los brazos de nuestro Señor. Como dice Deuteronomio capítulo 33, anótenlo y léanlo después porque va a ser largo que lea todo el capítulo 33, pero es buenísimo. Él es el cimiento de nuestras vidas, dice Deuteronomio 33. Él es la roca, así que no seré conmovido, dice también el Salmo 62. Pero Él, el Señor, no es una roca inerte, no es una roca impersonal. Él es nuestro amado Dios personal, es mi Señor, es mi Dios, Él me ama. Él está involucrado en mi vida constantemente. Él me ajusta, me repara, me escucha, me sana. Sana corazones rotos y sana el mío. Cuando una persona sin Cristo atraviesa el sufrimiento, pierde esperanzas. Pero para el creyente el sufrimiento aumenta su esperanza, crece su esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es lo que hace la prueba, esperanza. Amén. Vamos a la conclusión. Ya quiero terminar. Pedro entendía lo que estaba cantando. Porque esta es una canción. A la vista de las maravillas, Dios realmente predomina sobre nuestras persecuciones, sobre los sufrimientos, con su gloria y para nuestro bien. Así que no es de sorprender que Pedro escriba esta exclamación al final, versículo 11, ¿qué dice? A Él sea la gloria. Así que Él, cuando vos escuchás todo esto, decís: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cantarían ustedes algo así? ¿Entienden? ¿Y lo cantarían de todo corazón? ¿Lo harían? Vamos a cantar en un ratito más, entre paréntesis. Pedro entendía lo que estaba cantando. Y esta letra significa nada menos que traición a Nerón. Porque a Él sea la gloria, era Dios, no era Nerón. Nerón reclamado para sí el imperio y el dominio.
y tenía todos los motivos para creer que de hecho dominaba el mundo. Nerón se sentaba en su trono, en su palacio de mármol, en el corazón del mundo que era Roma. Todos los caminos conducían a Roma, el tributo, el impuesto, el mundo fluía hacia las arcas de Nerón y de Roma. Una palabra de Nerón movilizaba, reinos caían y nuevos dominios se agregaban a su imperio. 10.000 esclavos le servían a Nerón. Y había un dicho que decía, el dominio pertenece a César. Y Pedro dice, no exactamente. Conozco esta pequeña canción, dijo Pedro el apóstol, que dice así, el dominio pertenece a nuestro Dios, que reina para siempre. Incluso cuando los imperios de este mundo parecen tener el dominio y el sufrimiento parece estar dominando, el dominio en realidad le pertenece a Dios. ¿Dónde está el imperio romano hoy? En los libros de historia. Porque ya es historia. Podemos decir y cantar juntos con Pedro, con toda seguridad, solo a Dios se le debe la gloria. Solo en manos de alguien así es bueno que esté el dominio. ¿Y hasta cuándo? Por los siglos de los siglos. Lo que significa en aquel entonces, cuando Pedro escribía esto, y ahora y en el futuro, por los siglos de los siglos significa sin fin. ¿Y qué decimos al respecto? Como Pedro afirmamos esta maravillosa verdad diciendo, amén, amén, que así sea, esto es verdad. A nuestro Dios pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción con todo el corazón, diciéndole al Señor, a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos juntos y luego terminamos orando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortaleza y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos
Qué hermosa canción, ¿verdad? Esto es como abrir la Biblia en 1 Pedro 5 y decir, vamos a cantar este himno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Padre. Gracias por haberme traído hoy a la iglesia, Señor. Hoy entendí, Padre, que tú quieres perfeccionar mi vida, afirmarme, establecerme y fortalecerme, Señor. Y a ti sea, Señor, la gloria. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Te amamos, Padre, y muchas gracias por tu palabra. Salimos de este lugar fortalecidos por ella, Señor, sabiendo que nada nos puede hacer frente porque hay una sentencia sobre el enemigo, Señor. Hay algo que ya pesa sobre él y nosotros tenemos ese veredicto en tu palabra y podemos saber que podemos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, Señor. Muchas gracias. Y aunque no me lo merezcamos, tenemos al Dios de toda gracia de nuestros lados y podemos ser, Señor, muy agradecidos para siempre con nuestras propias vidas, Señor. Gracias de todo corazón. Gracias por esta mañana. Gracias porque me permitiste llegar hasta aquí, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Salúdense unos a otros. Dios les bendiga. Al Dios de toda gracia. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Chao, chao.